Hay una imagen que no me puedo sacar de la cabeza desde el lunes pasado. Es una cuenta de Instagram que de pronto quedó casi vacía, sin fotos de cumpleaños, sin selfies con una bebé de mejillas redondas, sin esos videos donde una abuela le canta rancheras a su nieta mientras la mece en brazos. Todo eso desapareció de un día para otro. Y esa cuenta le pertenece a Christy Nodal, la mamá de Christian Nodal, la abuela de Inti. Si todavía no sabes qué pasó, quédate porque lo que viene detrás de ese borrado es mucho más fuerte de lo que parece a simple vista. Y si ya escuchaste algo por ahí, te aseguro que hay capas de esta historia que todavía no conoces, porque nadie las ha contado juntas. Antes de arrancar, regálame un like y, si estás viendo esto desde el celular, ahí junto al like vas a encontrar un botoncito que dice Hype. Presiónalo porque eso ayuda muchísimo a que este video le llegue a más gente que necesita enterarse de lo que está pasando. Ahora sí, vamos al grano. El 31 de marzo de 2026, varios usuarios de redes sociales notaron algo rarísimo. Entraron al perfil de Instagram de Christy Nodal, como lo hacen regularmente para ver qué publica la familia, y se encontraron con un perfil prácticamente desnudo. Donde antes había decenas de publicaciones, ahora apenas quedaba una sola imagen con una frase que decía algo así como: si no tardas mucho, te espero para siempre, nada más. Las fotos con Inti habían desaparecido, las fotos con Kazu habían desaparecido. Los momentos familiares que Christy compartía con orgullo de abuela, los cumplemes, las navidades, los paseos, todo borrado como si esos momentos nunca hubieran existido. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante de verdad, porque esas fotos no se borraron solas, según el periodista Javier Seriani, y en unos minutos te cuento exactamente lo que él reveló porque es bastante fuerte. Habría sido el propio Christian Nodal quien presionó a su madre para que eliminara todo ese contenido de su perfil. La pregunta obvia, la que todos nos hicimos al enterarnos, es ¿por qué? ¿Por qué un hijo le pide a su madre que borre los recuerdos con su nieta? Y la respuesta tiene que ver con algo que está pasando en los tribunales y que cambia completamente la lectura de todo este asunto. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas el contexto completo. Porque este borrado no ocurrió en el vacío, ocurrió en medio de la semana más caótica que ha vivido la familia Aguilar y el entorno nodal en lo que llevamos de 2026. Una semana donde Pepe Aguilar canceló fechas de su gira en Estados Unidos porque, según reportaron varios medios, entre ellos Infobae y Publimetro, no estaba vendiendo ni el 10% de los boletos en algunos recintos. Una semana donde Majo Aguilar, la prima de Ángela, explotó ante la prensa cuando le preguntaron por la boda religiosa y dijo cosas que dejaron a todos con la boca abierta. Una semana donde la ley Casu dejó de ser un tema exclusivamente mexicano y cruzó la frontera hasta el Congreso de Argentina. Y una semana donde hasta usaron inteligencia artificial para fabricar un video falso de la presidenta Sheinbaum hablando de esa ley, un deepfake que engañó a más de 50,000 personas en redes sociales. Todo eso pasó en apenas 5 días, y todo eso te lo voy a contar con detalle a lo largo de este video. Pero el centro de gravedad, el eje sobre el que gira todo este episodio, es esa cuenta de Instagram vacía. Ese perfil que quedó como un cuarto al que le quitaron todos los muebles, las fotos, los cuadros, los recuerdos, todo de golpe y sin previo aviso. Porque ahí, en lo que Christy Nodal decidió borrar y en lo que decidió conservar, está la clave para entender lo que realmente está pasando dentro de esa familia y dentro de esa estrategia legal que cada vez se ve más desesperada. Vamos por partes y con calma, porque esta historia tiene muchos ángulos y no quiero que se nos escape ninguno. Para entender el peso real de lo que ocurrió el 31 de marzo, primero hay que recordar qué tipo de relación tenía Christy Nodal con Kazu y con Inti antes de que todo se complicara. Christy no era una suegra distante ni una abuela de domingo. Durante todo el tiempo que su hijo y Kazu estuvieron juntos como pareja, ella mostró públicamente un cariño genuino hacia la cantante argentina y un amor desbordante hacia su nieta. Había fotos juntas en Instagram, había interacciones cariñosas en los comentarios de las publicaciones, había stories donde se les veía conviviendo con naturalidad. Cuando Inti nació, Christy fue de las primeras personas en compartir su alegría en redes. Publicó fotos, escribió mensajes emotivos, hizo lo que cualquier abuela orgullosa haría en esta época de redes sociales. Era, por todo lo que se veía públicamente, una abuela presente, involucrada, cariñosa,
que disfrutaba cada momento con su nieta y que no tenía problema en compartir esa felicidad con el mundo. Ahora bien, cuando Christian Nodal y Kazu terminaron su relación de manera abrupta y cuando prácticamente de inmediato Nodal apareció públicamente con Ángela Aguilar, la situación de Christy se complicó enormemente. De pronto estaba en medio de un huracán mediático que ella no había provocado. Pero incluso en medio de todo ese escándalo, Christy mantuvo las fotos con Kazu y con Inti en su perfil de Instagram. No las borró cuando se armó la polémica de la relación nueva. No las borró cuando se anunció la boda civil. No las borró cuando empezaron los rumores sobre la custodia de Inti. No las borró cuando Nodal demandó legalmente a Kazu por la supuesta exposición mediática de la niña. Las mantuvo ahí durante meses y meses como un testimonio silencioso de un tiempo que fue feliz. Y de pronto, sin ningún anuncio, sin ninguna explicación pública, el 31 de marzo de 2026 desaparecieron todas de golpe. Todas. No fue un borrado gradual. No fue que quitó una foto aquí y otra allá a lo largo de semanas. Fue una limpieza total, ejecutada en un solo movimiento. Y eso, querida audiencia, no es una decisión emocional impulsiva. Eso es una acción coordinada. Eso es alguien siguiendo instrucciones. Y eso fue exactamente lo que levantó todas las alarmas en los medios de espectáculos y en las redes sociales. El periodista Javier Seriani, que ha sido una de las voces más constantes y más informadas cubriendo esta saga desde el principio, ofreció una explicación que terminó siendo citada por prácticamente todos los medios de entretenimiento en español. Según lo que reportó Seriani, el propio Christian Nodal habría presionado directamente a su madre para que eliminara todas esas fotografías. Y la razón, según esta versión, tiene un objetivo muy concreto: fortalecer su posición legal en la demanda que interpuso contra Kazu por la exposición de Inti en redes sociales. Ahora, tú me dirás, ¿pero qué tiene que ver borrar unas fotos de Instagram con una demanda legal? Y es una pregunta excelente. La respuesta revela lo calculado que sería este movimiento. Nodal demandó a Kazu argumentando que ella expone excesivamente a su hija Inti en sus redes sociales y en sus apariciones públicas. Esa es la base central de su caso legal. Pero resulta que si la propia abuela paterna, la madre del demandante, tiene docenas de fotos de la misma niña publicadas en su cuenta pública de Instagram, eso debilita tremendamente el argumento. Porque entonces ya no se trata de proteger la privacidad de la menor, se trata de algo muy diferente. Se trata de controlar quién tiene derecho a mostrar a la niña y quién no. Y esa diferencia, en un juzgado, puede ser absolutamente determinante para el resultado del caso. Entonces, lo que habría pasado, según la versión que Seriani reportó y que fue recogida por Infobae, Voces Críticas, Diario de Yucatán y otros medios importantes, es que alguien del entorno legal de Nodal, o quizás el propio Nodal directamente, le habría dicho a su madre que esas fotos tenían que desaparecer para que la demanda contra Kazu se sostuviera jurídicamente. Y Christy, que según Seriani estaría atravesando un momento emocional extremadamente difícil, habría accedido a la petición. Borró las fotos de Inti sonriendo, borró los videos de momentos cotidianos con su nieta, borró las imágenes junto a Kazu, borró prácticamente todo rastro público de esa etapa de su vida, y eso, más allá de cualquier estrategia legal, tiene un peso emocional que es imposible ignorar. Porque una cosa es un abogado diciéndote que elimines unas publicaciones de una red social y otra cosa completamente distinta es una abuela borrando con sus propias manos los recuerdos digitales de su nieta, los únicos registros públicos de momentos que quizá ya no puede vivir en persona. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Christy borró esas fotos porque realmente quiso hacerlo? ¿O crees que la presionaron para que lo hiciera? Déjamelo en los comentarios porque necesito saber qué piensa esta comunidad. Y de paso, si todavía no le has dado like a este video, este es el mejor momento para hacerlo. Y recuerda que en la app del celular también puedes darle al botón Hype que está ahí junto al like. Ahora vamos a hablar de la contradicción más grande, más evidente y más difícil de defender de toda esta historia, porque hay un dato que el público no dejó pasar por alto y que se convirtió en tendencia en prácticamente todas las redes sociales durante varios días. Si Nodal demanda a Kazu por exponer a Inti en redes sociales, entonces la primera pregunta que cualquier persona razonable se haría es ¿quién fue la primera persona en publicar fotos de Inti en Instagram? Y la respuesta, por incómoda que resulte para el equipo legal de Nodal, es el propio Christian Nodal.
Fue él quien en febrero de 2024, específicamente el 14 de febrero, el día de San Valentín, compartió por primera vez las imágenes de su hija recién nacida en su cuenta pública de Instagram, una cuenta que en ese momento tenía más de 12 millones de seguidores. Fue él quien decidió que el mundo entero conociera el rostro de su bebé. Fue él quien tomó esa decisión de manera voluntaria, consciente y pública. Nadie lo obligó. No fue una filtración de un paparazzi, no fue un accidente. Fue una publicación deliberada de un padre que en ese momento estaba orgulloso y feliz y quería compartir su alegría con sus millones de seguidores. Entonces, cuando ese mismo padre, 2 años después, acude a un tribunal para demandar a la madre de esa niña por hacer algo esencialmente similar, la lectura pública se vuelve inevitable y devastadora para su caso, porque el público interpreta, con bastante lógica, que no se trata de proteger la privacidad de la menor. Se trata de controlar quién tiene el derecho de mostrarla y en qué contexto. Y cuando encima de esa contradicción, según lo reportado, presiona a su propia madre para que borre las fotos que evidencian esa misma contradicción, el mensaje se vuelve todavía más claro y más problemático. No es un tema de INTI, es un tema de control de narrativa, es un tema de imagen pública, y la gente, que no es tonta, lo leyó exactamente así. En redes sociales la reacción fue inmediata y masiva. Usuarios en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook señalaron lo que para ellos era una hipocresía flagrante. Los comentarios se multiplicaban con variaciones del mismo argumento, que él fue el primero en exponer a la niña, que la demanda no busca proteger sino controlar, que están usando a una menor como herramienta legal en una guerra mediática entre adultos. La indignación fue especialmente intensa entre la comunidad latina de redes sociales, un público que en los últimos 2 años ha construido un respaldo sólido y sostenido hacia Casu, un respaldo basado no en ataques contra nadie, sino en la admiración por cómo ella ha manejado una situación tremendamente difícil con dignidad, con silencio estratégico y con un talento musical que habla por sí solo. Hay otro ángulo de esta contradicción que merece atención y que tiene que ver con el patrón profesional de Nodal esta misma semana, porque mientras su equipo legal intenta construir una imagen de padre preocupado por la privacidad de su hija, en el terreno de los conciertos estaba pasando algo que refuerza la percepción de que las prioridades de Nodal no siempre coinciden con lo que declara públicamente. El 27 de marzo, apenas 4 días antes del borrado de Christie, Nodal se presentó en la Expo Feria Cuatza 2026 en Coatzacoalcos, Veracruz. Fue un concierto gratuito en el Teatro del Pueblo y se reportó lleno total. Miles de personas cantaron sus éxitos, desde El Rey hasta Botella tras Botella. La noche fue un éxito rotundo según los medios locales y el propio municipio de Coatzacoalcos lo confirmó en sus canales oficiales. Ahora bien, ahí viene la pregunta incómoda. Si Nodal puede llenar un evento gratuito con miles de personas en Veracruz, ¿por qué tuvo que cancelar conciertos de pago en Puebla y Acapulco por baja venta de boletos apenas semanas antes? La respuesta es bastante clara. El público mexicano sigue dispuesto a ver a Nodal en vivo, pero una porción significativa ya no está dispuesta a pagar por hacerlo. La diferencia entre gratis y de pago se ha convertido en el termómetro más preciso de la relación entre Nodal y su audiencia. La gente va cuando no cuesta, pero se queda en casa cuando hay que sacar la cartera. Y eso, para cualquier artista que vive de las giras, es una señal de alarma que no se puede ignorar. Y mientras Nodal enfrenta esa dualidad entre eventos gratuitos llenos y conciertos pagados cancelados, su siguiente fecha confirmada era el 4 de abril en Altos de Chabón, en República Dominicana. Es decir, la estrategia parece ser alejarse de los mercados mexicanos donde la imagen está más dañada y buscar públicos internacionales donde el escándalo mediático tiene menos peso. Es una decisión que tiene lógica comercial a corto plazo, pero que a largo plazo envía un mensaje complicado al público mexicano que fue la base de toda su carrera. También vale la pena mencionar algo que pasó en el terreno musical esta semana y que suma otra capa de complejidad. El sencillo Incompatibles de Nodal, que fue producido nada menos que por su suegro Pepe Aguilar, seguía generando debate por un presunto parecido con la canción Me pierde por güey de Grupo Firme. Varios usuarios hicieron comparaciones lado a lado de ambas canciones señalando similitudes melódicas y rítmicas, y las reproducciones del sencillo en YouTube fueron notablemente bajas para un artista de su nivel, alrededor de 900,000 en los primeros 3 días.
Para un cantante que acostumbraba millones de reproducciones en las primeras horas, esos números cuentan una historia por sí solos. Además, el videoclip donde Nodal aparece patinando sobre hielo con botas vaqueras se convirtió rápidamente en fuente de memes, lo que no es exactamente el tipo de viralidad que un equipo de marketing desea para un lanzamiento musical. Pepe Aguilar, por su parte, también hizo un movimiento profesional esta semana que no se puede pasar por alto. Anunció públicamente que está preparando un disco tributo a su padre Antonio Aguilar con la participación de Ángela, de Nodal, de Lucero, de Karim León, de Banda MS y de otros artistas de peso. Es un proyecto ambicioso que claramente busca reconectar con el público a través de la nostalgia y del legado familiar. Pero la pregunta es si el público está dispuesto a separar el legado de Antonio Aguilar, que es universalmente respetado, del desgaste mediático actual de sus descendientes. Esa respuesta solo la darán las ventas y las reproducciones cuando el disco salga. Por ahora, el anuncio pasó relativamente desapercibido en medio de todas las otras noticias que dominaron la semana. Algo que también ocurrió durante estos días y que añade un matiz interesante al panorama fue la intervención de Florinda Mesa, la legendaria doña Florinda del Chavo del Ocho, quien ante la prensa defendió públicamente a Ángela Aguilar y se refirió despectivamente a Casu. Según reportaron medios como Todo Jujuy y Despierta América, Florinda dijo ante micrófonos algo así como: la fulana que hizo mucho escándalo, que ni sé cómo se llama, hizo mucho escándalo pero ni estaba casada con él. Es decir, minimizó la situación de Casu como madre, argumentando que no había un matrimonio formal de por medio. Las declaraciones de Florinda generaron una reacción polarizada, pero mayoritariamente negativa. Mientras algunos pocos aplaudieron su franqueza, la inmensa mayoría de usuarios en redes criticaron duramente la postura de llamar fulana a una mujer que es madre de la hija del artista en cuestión y de reducir sus derechos al estado civil de la relación. Muchos señalaron que los derechos de una madre y los derechos de un hijo no dependen de si hubo o no una boda de por medio. Y otros simplemente expresaron decepción por una figura que es querida por generaciones y que, en opinión del público, no entendió la situación que estaba comentando. Este episodio con Florinda Mesa, aunque lateral, es significativo porque muestra cómo esta saga ya no se limita a los directamente involucrados. Arrastra a figuras de otros ámbitos del entretenimiento que al opinar quedan atrapadas en el fuego cruzado de una opinión pública que tiene las posiciones muy definidas y que no perdona lo que percibe como injusticias o descalificaciones. Y aquí quiero hacer una pausa para señalar algo que muchos comentaristas pasaron por alto y que a mí me parece tremendamente revelador. El día que se descubrió el borrado masivo de fotos, varios usuarios verificaron un detalle curioso. Cristi Nodal seguía siguiendo tanto a Cazzu como a Ángela Aguilar en Instagram. Es decir, borró absolutamente todas las fotos donde aparecían su nieta y la madre de su nieta, pero no dejó de seguir a ninguna de las dos en la plataforma. Eso puede parecer un detalle insignificante, pero en realidad dice muchísimo, porque si el borrado hubiera sido una decisión emocional personal, si fuera un gesto de enojo, de decepción o de distanciamiento genuino, lo más natural sería también dejar de seguir a Cazzu. Eso es lo que la gente hace cuando quiere cortar lazos con alguien en redes sociales. Primero dejas de seguir y después borras las fotos, pero Cristi hizo lo contrario, borró el contenido pero mantuvo la conexión, lo cual sugiere fuertemente que el borrado no fue emocional sino instrumental, no fue personal sino legal. No fue una decisión del corazón, sino una instrucción de alguien que le dijo que tenía que hacerlo para beneficiar un proceso judicial. Ahora quiero contarte lo que Seriani reveló sobre el estado emocional de Cristi, porque esto es probablemente lo más doloroso de toda esta historia. Según el periodista, y estamos hablando de la versión de un comunicador con fuentes cercanas a la familia, Cristi Nodal estaría atravesando una etapa de depresión. Habría expresado a personas de su entorno cercano que se siente profundamente alejada de su hijo, que la distancia con Inti la tiene emocionalmente devastada y que toda esta situación mediática y legal la supera por completo. Seriani describió a una mujer atrapada entre dos fuerzas imposibles de conciliar. Por un lado, la lealtad hacia su hijo, ese instinto materno de apoyarlo sin importar las circunstancias. Por el otro, el dolor de sentir que la están separando de su nieta, que los recuerdos que ella atesoraba ahora tienen que desaparecer de su vida pública
para servir a una estrategia que ella probablemente no diseñó ni comprende del todo. Hay que ser muy cuidadosos con esta información porque es una versión periodística, no un diagnóstico confirmado, pero si lo que Seriani reporta tiene bases reales y hasta ahora nadie de la familia Nodal lo ha desmentido públicamente, entonces estamos ante una situación donde las decisiones de Cristian Nodal no solo están afectando a Casu como su expareja y madre de su hija, sino a su propia madre, a la mujer que lo trajo al mundo, que lo apoyó durante toda su carrera, que celebró cada uno de sus éxitos y que ahora tiene que borrar los recuerdos de su nieta porque su hijo se lo pidió. Y eso añade una dimensión humana a esta historia que va mucho más allá de cualquier pleito legal o cualquier titular sensacionalista de revista de espectáculos. Ahora, si crees que lo de Cristi Nodal es fuerte, agárrate bien porque lo que viene sobre la dinastía Aguilar y su semana profesional es igualmente impactante. Y es que mientras todo este drama emocional y legal se desarrollaba, la familia Aguilar estaba enfrentando su peor momento en las taquillas en toda su historia reciente. Lo que reveló Infobae México sobre la gira de Pepe Aguilar en Estados Unidos es de esas cosas que te hacen releer el titular 2 veces porque no puedes creer lo que estás leyendo. El 30 de marzo, la periodista Anayeli Tapia publicó en Infobae un reportaje extenso y documentado que básicamente desnudó la magnitud de la crisis que enfrenta Pepe Aguilar con su gira estadounidense. Los datos eran escalofriantes para cualquiera que conozca la trayectoria de este artista. 2 fechas ya estaban oficialmente canceladas sin que Pepe lo anunciara públicamente. La del 2 de mayo en el Mohegan Sun de Uncasville, Connecticut, y la del 9 de mayo en Atlantic City, Nueva Jersey. Las páginas de ambos eventos en Ticketmaster simplemente mostraban la etiqueta de evento cancelado. No hubo comunicado en las redes de Pepe, no hubo explicación oficial. Las fechas simplemente se evaporaron del calendario como si nunca hubieran existido. Si no estabas buscándolas activamente, ni te enterabas de que habían sido canceladas. Pero el reportaje de Infobae fue mucho más allá de las 2 cancelaciones. Identificó 5 fechas adicionales que estaban en lo que podríamos llamar riesgo crítico de cancelación. Las Vegas en el Dolby Live programada para el 6 de junio, Concord en California en el Toyota Pavilion para el 7 de junio, Ontario también en California en el Toyota Arena para el 12 de junio, Fresno en el Save Mart Center para el 13 de junio y Viena en Virginia en el Wolf Trap para el 12 de julio. Todas estas fechas, según los mapas de venta consultados directamente en Ticketmaster, mostraban entre el 80 y el 90% de los asientos todavía disponibles para compra. Es decir, en el mejor de los casos, apenas se había vendido entre el 10 y el 20% de la capacidad del recinto. Para cualquier artista de mediano calibre, esos números serían alarmantes. Para Pepe Aguilar, un hombre que durante décadas fue sinónimo de llenos totales y filas interminables en las taquillas de Estados Unidos, esos números representan nada menos que una crisis existencial para su carrera en presentaciones en vivo, y la señal más reveladora de que el equipo de Pepe Aguilar es perfectamente consciente de la gravedad del problema fue un detalle que los usuarios más observadores notaron rápidamente en sus redes. Pepe desactivó los comentarios en todas sus publicaciones de Instagram relacionadas con las fechas de la gira. Cuando un artista cierra la sección de comentarios de sus publicaciones, no es porque esté tranquilo y en paz con la situación, es porque sabe perfectamente que lo que el público va a escribir ahí será demoledor para su imagen y para la venta de los boletos restantes. Y efectivamente, en las pocas publicaciones donde los comentarios todavía permanecían abiertos, el tono era absolutamente implacable. Usuarios escribían con sorna que estaban ahorrando su dinero para ver a los Tigres del Norte en lugar de a Pepe. Otros comentaban directamente que ni regalados querían esos boletos. Y una cantidad enorme de personas conectaba la caída en ventas con el escándalo mediático que rodea a Ángela y a Nodal, interpretando la crisis de taquilla como una forma de castigo colectivo del público mexicano y latino hacia toda la familia Aguilar. Publimetro fue todavía más contundente con su cobertura editorial. Tituló sin rodeos que Pepe Aguilar no llenaba ni el 10% en Estados Unidos y calificó abiertamente la situación como una crisis total sin precedentes en la carrera del cantante. Y lo más valioso del análisis de Publimetro fue que conectó todos los puntos entre los diferentes miembros de la familia, porque la crisis de taquilla no es exclusiva de Pepe. Ángela Aguilar tuvo que cancelar 9 fechas completas de su gira Libre Corazón
por problemas de venta similares, y Leonardo Aguilar, el hijo menor, vendió apenas entre el 5 y el 10% de los boletos para un show programado en Albuquerque, Nuevo México, lo cual equivale prácticamente a tocar para una sala vacía. Publimetro habló de una maldición hereditaria en las taquillas, y aunque la palabra maldición suene exagerada y dramática, la realidad es contundente. Cuando tres miembros de una misma familia musical enfrentan exactamente el mismo problema de ventas al mismo tiempo, eso ya no puede atribuirse a la mala suerte ni a la coincidencia. Es un patrón claro. Y los patrones tienen causas identificables. Dale like si todo esto te está pareciendo tan intenso como a mí, y recuerda el botón hype en la app del celular que está al ladito del like. Todavía nos falta bastante por cubrir y lo que viene es igual de fuerte, porque ahora tenemos que hablar de lo que pasó con Majo Aguilar, y esto para mí fue uno de los momentos más reveladores y más significativos de toda la semana. El 30 de marzo, Majo asistió a un evento en el Museo Frida Kahlo de la Ciudad de México. Era un evento de promoción de la secuela de El Diablo Viste a la Moda, con Meryl Streep y Anne Hathaway. Nada que ver con la familia Aguilar, ni con bodas, ni con dramas mediáticos. Pero la prensa de espectáculos en México funciona como funciona, y cuando tienes a una Aguilar parada frente a un micrófono y con cámaras encendidas, la pregunta inevitable siempre va a llegar. Le preguntaron si iba a cantar el Ave María en la boda religiosa de su prima Ángela con Cristian Nodal, y Majo explotó de una manera que nadie esperaba. Respondió visiblemente alterada, con un tono que evidenciaba meses de frustración acumulada, diciendo que era una pregunta ridícula y que era una pregunta muy sonsa, usando esa palabra textual. Explicó que ella no canta en iglesias, que eso no es a lo que ella se dedica profesionalmente. Después intentó suavizar el momento, agregando que nunca la iban a ver enojada porque ella no se enoja, pero la contradicción entre esas palabras conciliadoras y el lenguaje corporal tenso que todo el mundo vio era absolutamente evidente. El momento quedó completo grabado en video y en cuestión de horas estaba publicado en Infobae, en Venga la Alegría, en Radio Fórmula, en el Diario de Yucatán y en decenas de portales más. Pero insisto, lo más importante del intercambio no fue el enojo momentáneo. Lo verdaderamente potente fue lo que Majo reveló cuando le preguntaron directamente si iba a asistir a la ceremonia. Majo confirmó ante las cámaras que no sabe si será invitada a la boda religiosa de su prima, que no mantiene comunicación constante ni regular con Ángela, que básicamente está completamente fuera del circuito de información sobre la ceremonia que supuestamente se celebrará en mayo de este año. Eso, viniendo de una prima hermana, de alguien que lleva el mismo apellido Aguilar, de alguien que creció dentro de la misma dinastía musical, es una declaración que revela mucho más de lo que las propias palabras expresan, porque hay un contexto acumulado que le da un peso enorme. Majo tampoco fue invitada a la boda civil que Ángela y Nodal celebraron en julio de 2024 en Morelos. En enero de este año, cuando la prensa le preguntó por primera vez sobre la ceremonia religiosa, ya había reconocido públicamente que no tenía invitación. En febrero lo repitió. Y ahora en marzo, el patrón se confirma una vez más. Es un patrón de exclusión sostenido que viene de meses atrás y que cada declaración de Majo hace más evidente. Y hay que agregar otro ingrediente a esta mezcla. Majo y Ángela compitieron directamente en la categoría de artista femenina en Premios Lo Nuestro este mismo año. Esa competencia profesional dentro de la propia familia no es un detalle menor. Genera tensiones que se acumulan sobre las que ya existían por la saga con Nodal. El resultado visible es una familia donde las fracturas internas son cada vez más imposibles de ocultar y donde la imagen de unidad que los Aguilar cultivaron durante años frente a las cámaras se está desmoronando pieza por pieza ante los ojos del público. Y hablando de cosas que se desarrollaron frente a las cámaras, esta misma semana, Ángela protagonizó un enfrentamiento en redes sociales que nadie anticipaba y que terminó generando millones de interacciones en todas las plataformas, la ya famosa pelea con Carol Sevilla. Todo arrancó cuando una cuenta de fans de Ángela compiló en un solo video todas las burlas y parodias que Carol Sevilla había hecho sobre ella a lo largo de los últimos meses, porque Sevilla venía acumulando un historial considerable de burlas. La había imitado en sketches, se había mofado abiertamente de su relación con Nodal usando frases como fan de su relación, los había comparado con los Paninis en referencia a Carla Panini, y había soltado comentarios como voy a ser tía. Todo ese material quedó editado y publicado
en un solo video recopilatorio. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Ángela Aguilar respondió directamente en los comentarios de esa publicación con 4 palabras seguidas de un emoji de paloma. Dios la bendiga y le dé paz. 4 palabras, un emoji, eso fue absolutamente todo. Y sin embargo, esas 4 palabras bastaron para incendiar las redes durante días enteros, porque esa frase, que superficialmente parece una respuesta cristiana y pacífica, tiene un filo sutil que cualquier mujer mexicana reconoce al instante. Es ese tipo de respuesta que tu abuelita o tu tía favorita te enseñan a dar cuando alguien te provoca, pero tú no estás dispuesta a rebajarte al mismo nivel de la confrontación. Es una frase que suena elegante por fuera, pero que corta por dentro. Y la opinión pública se dividió inmediatamente en 2 bandos. Los seguidores de Ángela aplaudieron la respuesta como un golpe maestro de elegancia. Los seguidores de Sevilla celebraron que Carol tuviera el valor de no dejarse intimidar por el peso del apellido Aguilar ni por el poder mediático de la dinastía. Carol Sevilla, lejos de quedarse en silencio, respondió con humor diciendo algo como: bueno, pues ya me dio la bendición, y después elevó la apuesta retando públicamente a Ángela a una pelea física, haciendo referencia a los eventos tipo Ring Royal que son tendencia en redes. Para el 28 de marzo, medios de México, Argentina, Nicaragua y varios países más ya cubrían el intercambio como noticia completa con titulares propios. La frase Dios la bendiga y le dé paz se transformó en audio viral en TikTok con millones de reproducciones y se utilizaba en contextos cómicos que nada tenían que ver con el conflicto original. Y antes de cerrar este tema, quiero mencionar las posiciones que tomaron algunos de los periodistas de espectáculos más influyentes durante esta semana, porque sus opiniones están moldeando la narrativa pública de maneras importantes. Gustavo Adolfo Infante y el programa Sale el Sol mantuvieron un tono abiertamente crítico hacia Ángela Aguilar. Cuando semanas antes ella publicó un comunicado negando su retiro de la música, Infante lo leyó al aire y remató con una frase que se hizo viral diciendo que parecía escrito por ChatGPT. Ana María Alvarado, otra periodista del mismo programa, la calificó de ridícula con delirio de persecución. Son palabras fuertes viniendo de periodistas que tradicionalmente mantienen relaciones cordiales con la industria musical mexicana, lo que sugiere que incluso dentro de los medios especializados, la percepción sobre Ángela ha cambiado dramáticamente. Por otro lado, Shanik Berman mantuvo su posición habitual como defensora de Nodal y Ángela. En su programa de Radio Fórmula con Maxine Woodside, hizo comentarios polémicos sugiriendo que Cazzu se habría embarazado intencionalmente, una opinión que generó señalamientos inmediatos de misoginia en redes sociales. Y por último, el periodista Alex Rodríguez del programa Siéntese quien pueda se posicionó el 31 de marzo como defensor público de Nodal durante una entrevista con la diputada Sandra Arreola Ruiz, la autora original de la ley Cazzu. Rodríguez argumentó que Nodal paga cantidades enormes de manutención y que quiere ver a su hija pero no se lo permiten. La reacción en su TikTok fue inmediata y devastadora. Comentarios que le decían que parecía un fan de Nodal, que estaba defendiendo lo indefendible, que primero demostrara lo que estaba diciendo antes de repetirlo como verdad. El episodio convirtió a Rodríguez en tendencia negativa durante horas. Lo interesante de estas posiciones periodísticas es que revelan cómo la saga ha dividido no solo al público, sino también a los propios comunicadores. Hay un grupo cada vez más reducido que defiende a Nodal y a los Aguilar, y un grupo mayoritario que cuestiona abiertamente sus acciones y sus estrategias. Y esa división dentro de los medios termina amplificando el debate público porque cada programa, cada columna y cada video de opinión alimenta la conversación que ocurre en los comentarios y en los grupos de WhatsApp de millones de personas. Pero mientras las redes se entretenían con esa batalla digital entre cantantes, algo infinitamente más trascendente estaba sucediendo en el terreno legislativo de 2 países simultáneamente. La ley Cazzu, esa iniciativa legal que nació de un conflicto personal entre celebridades y que se transformó en un proyecto de reforma real con potencial de afectar a miles de familias, dio un salto internacional que muy pocos habían anticipado. El 31 de marzo se confirmó oficialmente que la ley Cazzu ya había dejado de ser un asunto exclusivamente mexicano. El senador argentino Carlos Linares del Partido Justicialista por la provincia de Chubut anunció que impulsaría formalmente la iniciativa en el Congreso Nacional de Argentina.
El proyecto, elaborado en conjunto con la agrupación Abogadas Feministas AMBA, propone modificaciones sustanciales al Código Civil argentino. Busca permitir la suspensión cautelar de la responsabilidad parental cuando un progenitor incumple la cuota alimentaria por un periodo determinado o se ausenta injustificadamente de la vida del menor durante más de 3 meses. Al mismo tiempo, en territorio mexicano, la ley continuaba avanzando simultáneamente en múltiples estados y a nivel federal. En Michoacán, donde nació la iniciativa original de la mano de la diputada Sandra Arreola Ruiz. En Guanajuato, donde diputadas de Morena la impulsaron formalmente en el Congreso estatal. En Oaxaca, donde la diputada morenista Concepción Rueda Gómez presentó una adición al Código Familiar del Estado. Y a nivel federal, donde el diputado del PBEM, Ernesto Núñez Aguilar, confirmó públicamente que la presentación formal ante la Cámara de Diputados estaba en curso, sumando las instancias mexicanas y la argentina. Para finales de marzo de 2026, la ley CASU estaba presente y activa en al menos 5 instancias legislativas distribuidas entre 2 naciones latinoamericanas distintas. Y como si esta semana necesitara un ingrediente más de irrealidad, el 1 de abril apareció algo que nadie tenía contemplado. Un video deepfake de la presidenta Claudia Sheinbaum se viralizó con fuerza explosiva en Facebook y TikTok. El video presentaba a Sheinbaum diciendo supuestamente que iba a aprobar la ley CASU para que entrara en circulación de inmediato. La calidad de la falsificación fue suficiente para engañar a una cantidad impresionante de usuarios. En Facebook acumuló más de 53,000 likes y miles de comentarios de personas celebrando lo que creían era una noticia legítima. En TikTok superó los 54,000 likes con casi 5,000 compartidos. Pero era completamente falso. Herramientas especializadas de verificación determinaron con un 95% de certeza que el audio había sido generado con inteligencia artificial. La presidenta nunca se ha pronunciado públicamente sobre la ley CASU en ningún contexto oficial. Lo fascinante de este episodio del deepfake, más allá del dato sobre desinformación digital, es lo que revela sobre el estado de la opinión pública. Los videos falsos solo se viralizan cuando existe una audiencia masiva que desea con fuerza que su contenido sea real. Que tantas personas hayan compartido ese video sin verificar su autenticidad demuestra que existe un deseo colectivo profundo y extendido de que esta ley se materialice. No lo compartieron por ingenuidad pura, lo compartieron porque querían que fuera verdad. Y ese deseo popular masivo es combustible político real que tarde o temprano algún legislador o partido va a capitalizar completamente. Para dimensionar correctamente lo que significa la ley CASU cruzando fronteras, hay que entender qué problema concreto intenta resolver. En muchos países latinoamericanos, cuando una madre o un padre tiene la custodia práctica de un menor pero el otro progenitor conserva derechos legales, cualquier trámite que requiera la firma de ambos padres se convierte en una pesadilla burocrática si ese otro progenitor no coopera. Sacar un pasaporte para el niño, inscribirlo en una nueva escuela, llevarlo de viaje, todo eso requiere la autorización del otro padre. Y cuando ese padre está ausente de la vida cotidiana del menor, pero se niega a firmar por indiferencia, por venganza o simplemente porque no le importa, la madre o el padre custodio queda atrapado en un limbo legal que puede durar meses o años. Eso es exactamente lo que la ley CASU busca resolver. Darle a un juez la facultad de autorizar esos trámites cuando el otro progenitor se ha convertido en un obstáculo injustificado. No es una ley para quitarle derechos a nadie de manera arbitraria. Es una ley para que los derechos de un progenitor ausente no se conviertan en la cárcel burocrática del otro progenitor y sobre todo del menor. Y el hecho de que legisladores en 5 instancias distintas entre 2 países hayan decidido que este problema merece atención legislativa demuestra que no estamos hablando de un capricho de fans, sino de una necesidad real que afecta a miles de familias. CASU, sin buscarlo deliberadamente, se convirtió en el catalizador de un cambio que trasciende con mucho el ámbito del entretenimiento. Su caso personal, su experiencia como madre que enfrenta obstáculos para la movilidad de su hija, resonó con tantas personas que terminó transformándose en política pública real. Y eso es algo que ningún premio musical, ningún lleno total en un estadio, ningún número de reproducciones en streaming puede igualar. CASU está dejando un legado que va más allá de la música.
Y hablando de su carrera musical, los números de Kazu en este 2026 son simplemente impresionantes cuando los pones en contexto. Su gira Latinaje Tour, que es su primera gira en solitario por Estados Unidos, arrancaba oficialmente el 23 de abril en Chicago y tenía programadas más de 20 fechas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston, Dallas y Las Vegas. Múltiples de esas fechas se agotaron en tiempo récord. Estamos hablando de recintos como el Madison Square Garden, que tiene una capacidad de más de 20,000 personas, y el Dolby Live de Las Vegas, el mismo recinto donde Pepe Aguilar no logra vender ni el 20% de los boletos. La misma sala, diferente artista. Resultados opuestos. El Dolby Live de Las Vegas es quizás el ejemplo más elocuente de todo el contraste. Pepe Aguilar lo tiene programado para el 6 de junio, con ventas mínimas y riesgo real de cancelación. Kazu tiene su fecha en el mismo tipo de recintos en otras ciudades con boletos agotados semanas antes del show. No es que el público latino en Estados Unidos haya dejado de ir a conciertos, es que el público latino está eligiendo muy cuidadosamente a quién le da su dinero y su tiempo. Y en esa elección, en este momento de la historia, Kazu gana de manera aplastante. Además, hay que recordar que Kazu venía de arrasar en la entrega de premios Lo Nuestro de este año, donde ganó 2 premios importantes: Artista Pop Femenina del Año y Canción del Año por su tema Con Otra. También recibió el reconocimiento BMI Latin Spotlight, un galardón de la organización que administra los derechos de autor de compositores, lo que significa que la industria musical misma reconoce su talento creativo más allá de la polémica mediática. Su carrera profesional no solo sobrevivió al escándalo con Nodal, alcanzó un nivel que probablemente no habría alcanzado sin esa exposición mediática que ella no buscó, pero que supo transformar en combustible artístico. Y volvamos por un instante a ese detalle que mencioné al principio del video, que me sigue pareciendo el más elocuente de todos. Christy Nodal, después de borrar todas las fotos, dejó una sola publicación con la frase: "Si no tardas mucho, te espero para siempre". Esa frase no la escribió Christy, es una cita conocida que circula en redes, pero el hecho de que de entre todas las cosas que pudo dejar en su perfil, eligiera precisamente una frase sobre esperar a alguien, sobre la esperanza de un reencuentro, sobre la paciencia ante una ausencia, le da un peso simbólico que es imposible ignorar. Es como si en medio de toda la limpieza digital que le ordenaron hacer, Christie hubiera dejado una pequeña señal, un mensaje en una botella flotando en el océano de Instagram, dirigido a alguien que ella espera que eventualmente lo lea. Ahora quiero que demos un paso atrás y contemplemos todo el panorama de esta semana juntos, porque cuando colocas todas las piezas sobre la mesa al mismo tiempo, el contraste entre los dos lados de esta historia es brutal y casi cinematográfico en su dramatismo. De un lado tienes a Nodal presionando a su propia madre para que borre fotos de su nieta, enfrentando una demanda que el público percibe como profundamente contradictoria y arrastrando cancelaciones de conciertos por baja venta en ciudades como Puebla y Acapulco. Tienes a Pepe Aguilar cancelando silenciosamente fechas de su gira americana, cerrando los comentarios de Instagram para evitar la avalancha de burlas, enfrentando porcentajes de venta que serían inaceptables para cualquier artista de su nivel histórico. Tienes a Ángela enredada en una pelea digital con Carol Sevilla, que la mantiene permanentemente en el centro de polémicas que no le suman absolutamente nada a su carrera musical. Y tienes a Majo Aguilar, de su propia sangre, confirmando ante cámaras nacionales que existe una fractura real dentro de la familia. Del otro lado tienes a Kazu, sin pronunciar una sola palabra sobre absolutamente nada de todo esto, sin responder provocaciones de nadie, sin publicar comunicados defensivos, sin meterse en peleas de redes. Mientras tanto, proyectos de ley llevan su nombre en 2 países. Su gira Latinaje Tour tiene múltiples fechas agotadas en Estados Unidos, incluyendo el Madison Square Garden y el YouTube Theater. Ganó 2 premios en Premios Lo Nuestro y recibió el reconocimiento BMI Latin Spotlight como compositora. Su carrera no solo sobrevivió al escándalo, floreció, y con eso volvemos al punto de partida, a esa cuenta de Instagram que quedó semivacía, a esas fotos de una abuela con su nieta que ya no están, porque ese perfil desnudo de Christy Nodal es el símbolo más elocuente de todo lo que está ocurriendo. Representa a una familia dispuesta a borrar sus propios recuerdos con tal de ganar una batalla legal, una estrategia que sacrifica lo íntimo en el altar de lo público.
Un hijo que le pide a su madre que elimine las huellas de su felicidad pasada para sostener un argumento judicial. Si eso no es devastador, sinceramente no sé qué podría serlo. La incógnita que queda es qué pasará cuando el juez tenga el caso completo sobre su escritorio. Porque los abogados de Casu van a presentar las publicaciones originales donde Nodal expuso a Inti ante millones de personas y en ese momento todo el esfuerzo de borrado habrá sido inútil. Porque Internet tiene memoria permanente, las capturas existen, los archivos circulan, y la contradicción entre demandar por exposición cuando tú fuiste el primero en exponer no se resuelve con un botón de eliminar. Mientras tanto, Cristi Nodal sigue con ese perfil casi vacío, con esa frase solitaria que dice, si no tardas mucho, te espero para siempre, y uno no puede evitar preguntarse, con un nudo en la garganta, a quién le habla con esas palabras. Si a su hijo que parece cada vez más lejano, si a su nieta que quizá no puede abrazar tan seguido como quisiera, o si a una versión de su vida familiar que simplemente dejó de existir. Esta semana dejó claro que la saga Aguilar, Nodal y Casu no tiene un final cercano a la vista, pero también dejó algo más importante. Cada semana la distancia entre la imagen que esta familia intenta proyectar y la realidad que el público documenta se hace más grande, más evidente, más imposible de disimular. Y en un mundo donde las redes sociales son el espejo más implacable que existe, esa brecha tiene un precio muy concreto, un precio que se mide en boletos sin vender, en comentarios desactivados, en fechas canceladas en silencio y en fotografías de una nieta que se borran porque alguien decidió que convenía. Antes de despedirme, quiero dejarte 3 preguntas que necesito que respondas en los comentarios. Primera, ¿crees que Cristi Nodal borró esas fotos por voluntad propia o estás convencida de que la presionaron? Segunda, ¿la crisis de taquilla que golpea simultáneamente a Pepe, a Ángela y a Leonardo es algo pasajero o el público latino ya tomó una decisión definitiva sobre esta familia? Y tercera, si fueras Casu, ¿responderías públicamente a todo esto o mantendrías exactamente la misma línea de silencio estratégico que has sostenido hasta ahora? Déjame tu respuesta, dale like si llegaste hasta el final de este video y si estás en la app del celular, presiona el botón hype que está junto al like, porque eso nos ayuda enormemente a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas. Nos vemos en el próximo episodio con más de esta historia que semana tras semana nos demuestra que la realidad siempre supera a la ficción.